Bienvenidos al curso de ArcGIS para la gestión de catastro urbano y rural. Les saludamos de UCIENCI, Education International. Mi nombre es Alan Michel Moreno Vergara, soy ingeniero civil, especialista en catastro, instructor de este curso. Y comenzamos con el desarrollo del módulo. En este caso, el módulo 1, vamos a tratar los conceptos generales de lo que es el catastro y base de datos. Como concepto fundamental, vamos a leer lo que es la definición de catastro. El catastro es un inventario público, sistemáticamente organizado, gráfico y alfanumérico, descriptivo de los bienes inmuebles urbanos, rurales y de características especiales de un país. Es el término empleado para designar una serie de registros que muestran la extensión, el valor y la propiedad u otro formato del uso de la ocupación de la tierra. Dicho sea de paso, la interpretación más simple del catastro es una representación gráfica de un predio, un terreno, que va a estar acompañado de una base de datos con todas las características de este terreno, y esa base de datos vamos a poder acceder a ella mediante el software de ArcGIS que está vinculado a los datos con el gráfico. Todos los conceptos como el catastro urbano, catastro rural y otros conceptos importantes los vamos a poder ver en lo que es el glosario del Manual de Levantamiento de Catastro Urbano del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial en el Perú. El glosario está casi por la última página. Sí, acá está. Acá están los conceptos importantes relacionados al catastro. Como el concepto de base de datos catastrales y su abreviatura. Es el conjunto de datos gráficos y alfanuméricos que describen las características físicas, jurídicas y económicas de los predios catastrados. Claro que esta base de datos está vinculada al gráfico mediante el software de ArcGIS. Acá está todos los conceptos más importantes. Si llegaran a necesitar un concepto, se van hasta esta parte del manual para que lo vean. En este gráfico podemos apreciar cómo se integran los dos catastros que vamos a explorar a continuación. El catastro urbano es el catastro, en este caso, generado por COFOPRI, y se caracteriza el catastro urbano porque está generado por lotes, manzanas y calles, donde se puede apreciar todas estas características en un levantamiento catastral urbano, mientras que el catastro rural solamente se grafican los límites del predio y los predios colindantes, ¿no? Como ven, todos están pegados entre sí, no se detallan las calles o los canales, solamente importa el predio y bueno, la base de datos alfanumérica que está acompañado a este predio. La realidad de nuestro contexto es esa, ¿no? Tenemos un predio urbano rodeado por el predio rural que conforme avanza el tiempo se va convirtiendo también en urbano y va a necesitar una actualización de la base de datos del catastro urbano. ¿Qué es el catastro urbano? Los predios sujetos al levantamiento catastral urbano están todos aquellos que sean parte del casco urbano y o que estén dentro del área de influencia de expansión urbana. En las zonas bien consolidadas y en las zonas más alejadas serán aquellas aglomeraciones de viviendas que estén dentro de lo establecido para los centros urbanos informales. El ámbito catastral urbano podría estar sujeto a los planes de desarrollo y planes de acondicionamiento territorial PDU y PAT. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se considera como área urbana? Área urbana se considera a predios consolidados. Un predio consolidado es un predio que ya tiene una edificación. El casco urbano, por ejemplo, ya tiene casas construidas, calles, veredas, ya está totalmente consolidada. Pero también en las zonas aledañas, en las zonas cercanas, en los centros poblados ya tienen también esta característica. Hay viviendas, tienen su placita, tienen sus casitas, sus calles. Esto también se considera como una zona urbana, también a espera de un catastro. Ahora, para hacer un desarrollo de un catastro urbano hay que tener en cuenta estas definiciones. Un plan de conocimiento territorial es algo así como las características a nivel nacional que van a tener. Es donde se dan las reglas para los frentes de lote, para el tamaño de las manzanas, para los anchos de vías. Se da a nivel nacional esto. Ahora, los planes urbanos. Los planos urbanos recogen la normativa del plan de conocimiento territorial y lo aplican en las zonas extensas, como las capitales de provincias. Por ejemplo, en la provincia de Huaraz, la capital de la provincia de Huaraz es también Huaraz. Se va a aplicar un plan de desarrollo urbano. También en el distrito de Independencia va a formar parte de este plan de desarrollo urbano, que es la zona más consolidada. En estos planes urbanos ya se zonifican las áreas residenciales, las áreas comerciales, también se zonifican las fajas marginales, se describe un poco de acuerdo a la zona hasta qué pisos se puede construir, los frentes de cada lote, de cuánto van a ser, las áreas mínimas para un predio residencial o para un predio comercial. Todo eso se detalle en el plan de desarrollo urbano. Ahora, los planes específicos se aplican ya en las zonas
aledañas, como son los centros poblados, que también necesita un plan de desarrollo urbano o una normativa que indique qué características van a tener los predios. Si van a construir hasta 2 pisos, 3 pisos, un edificio. También se definen los anchos de vía para las zonas ya consolidadas, pero un poco alejadas del centro de la ciudad. Y finalmente tenemos que es el planeamiento integral. El planeamiento integral son para las zonas que están muy cerca a las zonas consolidadas, pero por ejemplo no tienen vías. Pero para poder proyectar una habilitación urbana o una futura zona urbana, entonces se necesita proyectar las vías que van a haber. Acá es donde en el papel ya se trazan las futuras vías que van a conectar con el resto de trama de la infraestructura vial. Todos estos son muy importantes y de acuerdo a la realidad en el contexto de las zonas consolidadas urbanas o en vías de consolidación, vamos a aplicar esta normativa. Toda esta normativa se encuentra en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible del Decreto Supremo número 022/2016 Vivienda. Ahora, el catastro rural es el inventario de predios rurales que incluye información de sus características físicas, uso, infraestructura y derechos inscritos en un registro de predios, ingresada a la base de datos del Catastro Rural Nacional, lo cual es generado por la dependencia del gobierno regional. Una de las características del catastro rural acá en el Perú es que se hizo por un levantamiento topográfico indirecto. ¿Esto qué quiere decir? Que se tomaron fotos aéreas, que tiene toda su normativa donde te explica qué altura tiene que tener, qué tipo de cámara, es todo una ciencia y para lo que fue el levantamiento de predios rurales se aplicó eso, en la topografía indirecta. Se empezó con tomar la fotogrametría, las fotos aéreas. Se empezaron a generar los predios a partir de herramientas especiales, equipamiento tecnológico especial. Se generaron los lotes y finalmente se presentó lo que es el archivo CAD, pero ya con su base de datos. La normativa para el levantamiento de predios rurales no es tan detallada como para el de predios urbanos, pero también tiene su propia normativa. Ahora, en este año salió aprobado la resolución ministerial 042/2019, donde se aprueba el manual de levantamiento catastral de predios rurales. El catastro minero está a cargo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico IGEMET. Investiga, genera, gestiona información geoespacial referida a la minería y la geología. Este catastro minero se caracteriza por generar cuadrados de 1 kilómetro por 1 kilómetro, que es de 100 hectáreas. Y esta es su unidad de medida. Con eso se le otorgan los petitorios mineros a lo largo de todo el país. Otra característica que ya está normado también el uso de la proyección geográfica de WGS84, que ya vamos a explicar un poco qué es esto. Pero por ejemplo, estos son un ejemplo de petitorios mineros. Acá se aprecia. Estas formas están formadas por esos cuadraditos. Esos cuadraditos de 100 hectáreas están pegados entre sí y tienen esta forma. De esa forma y con esa unidad está formado el catastro minero, que también tiene su normativa, sus características, sus requisitos para hacer el levantamiento de este catastro minero. De la misma manera, todo lo que le pertenece al Estado está a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, el SBN. El SBN también tiene sus lineamientos, sus formularios, sus requisitos para hacer el levantamiento de estos predios, pero no tienen un catastro propio. Ellos dependen del catastro generado por las municipalidades, del catastro de registros públicos, del catastro del Ministerio de Agricultura. Son herramientas que utilizan para ellos inscribir los terrenos a nombre del Estado. Y se puede apreciar también esos lineamientos en la resolución jefatura 069/2016 del SBN. La normativa del catastro en el Perú es muy extensa dependiendo de la entidad que se va a generar, pero las más importantes son las que estamos mencionando acá. Por ejemplo, la ley 29/284, que implementa el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial. Esta ley va acompañado de múltiples manuales y requisitos bien detallados de cómo es que se debe hacer un catastro urbano, y a la vez este catastro urbano se va a complementar con ya su vinculación al registro de predios. Ya va a tener toda una data que conecta el polígono con el registro de predios, y va a ser mucho más fácil las correcciones y la inscripción de los predios urbanos. El Reglamento de Conocimiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenibles. En este reglamento indican todas las características que tiene que tener una habilitación urbana en todos los ámbitos, desde un planeamiento integral hasta un PDU, un Plan de Desarrollo Urbano. Te indica cuánto tiene que ser el frente de un predio como mínimo. Te da recomendaciones de cuánta distancia tiene que tener una manzana, cosas así. También está la resolución ministerial 042/2019 del Ministerio de Agricultura, donde te dan todas las características que tiene que tener un levantamiento catastral de predios rurales. Y finalmente
tenemos la resolución jefatural 079-2006 del IGN, acá donde se establece como el sistema geodésico oficial la proyección WGS84. Hasta ese entonces el datum oficial era PCAD 56, hasta 56, y esto se corrigió en el 2006 con el WGS84. La diferencia entre estas proyecciones geodésicas radica principalmente en que se idealiza la Tierra como una esfera, y la proyección de esta forma esférica a una forma plana tiene ya el concepto de que el centro de esta esfera está en Venezuela. Eso era el PSAT 56. Ya con un poco más universal, era general que el centro de la Tierra sea el centro de la Tierra en sí para todos los países. Entonces el centro de la Tierra más común para todos es el WGS84. Esto tiene toda una explicación, todo un curso para explicar cómo es esta proyección geográfica. Pero bueno, lo oficial, aunque aún manejamos, debido a que en el año 1980 se generó el levantamiento catastral rural que abarca gran parte del Perú en PSAT 56, se tiene que manejar los dos sistemas, ¿no? PSAT 56 y el WGS84, un poco tratando de no complicarse entre sí, pero son los dos sistemas geográficos o de proyección geográfica que se está utilizando. Para generar los proyectos de catastro, ya sea urbano o rural, hay que tener en cuenta estos detalles para configurar el ArcGIS que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el Perú se encuentra ubicado entre tres zonas geográficas, la 17 Sur, 18 Sur y 19 Sur. Para el caso puntual de Ancash, se encuentra entre la zona 17 Sur y la zona 18. Como les decía, la proyección del modelo esférico de la Tierra a un modelo plano es la descomposición de esta esfera en franjas, y esas franjas son las zonas geográficas, y el Perú cae en tres franjas. Al momento de hacer la proyección o de generar los archivos shape del ArcGIS, tenemos que tener en cuenta estas proyecciones geográficas.